¿Le ha pasado alguna vez que de repente siente un pinchazo en el pecho que dura solo unos segundos y enseguida le viene a la cabeza la duda de si su corazón estará teniendo algún problema? Es una molestia muy breve, pero suficiente para que nos quedemos pensando en ello todo el día, sobre todo cuando vamos cumpliendo años y escuchamos tantas noticias sobre infartos en la televisión y en las redes. A cierta edad, cualquier sensación en el pecho puede asustar más de lo que imaginábamos. Quédese conmigo hasta el final de este video, porque con solo 5 preguntas muy sencillas que voy a explicarle, podrá distinguir cuándo ese dolor merece atención y cuándo, en realidad, el cuerpo solo está enviando una señal mucho más tranquila y sin gravedad. Soy la doctora Carmen López y durante muchos años trabajando con pacientes mayores con problemas de corazón, he aprendido que lo que más les hace sufrir no siempre es la enfermedad en sí, sino el miedo silencioso que se queda después de cada pequeño síntoma. Muchos de ellos no pierden el sueño por el dolor, sino por esos pensamientos que vuelven una y otra vez, preguntándose si su corazón estará en peligro. Esa inquietud constante pesa más que la propia molestia. Hoy quiero hablarle de don Esteban Morales, de 68 años, un ingeniero de obras ya jubilado, acostumbrado toda su vida a los números exactos y a las estructuras firmes. Es un hombre muy racional, siempre ha analizado todo con lógica y experiencia, pero cuando entró en mi consulta por un pinchazo en el pecho, ya no estaba tan sereno como cuando revisaba planos en sus años de trabajo. Si usted tiene más de 60 años y alguna vez ha sentido un dolor agudo en el pecho, seguramente entenderá muy bien lo que él sentía en ese momento. Don Esteban se llevó la mano al lado izquierdo del pecho, justo debajo del pezón, y me miró con una mezcla de preocupación y espera, como si al escuchar mi respuesta ya supiera si debía prepararse para una mala noticia. Me explicó que el dolor era solo un pinchazo de pocos segundos y luego desaparecía, pero cada vez que ocurría, en su mente surgía la idea de que su corazón podía estar fallando de algo serio. Esa duda le golpeaba más fuerte que el propio dolor. En el último mes le había pasado más de 10 veces, sin falta de aire, sin sudor frío, sin mareo ni desmayo, y aún así empezó a dormir mal por esos pensamientos que se repetían en la noche. Es una situación que veo muy a menudo en la consulta, cuando una molestia pequeña activa la alarma del cerebro y nos lleva directamente a imaginar lo peor. Antes de pedir ninguna prueba, siempre comienzo con preguntas muy sencillas que orientan mucho y nos dan calma. Si usted tiene más de 60 años y ha sentido un pinchazo parecido al de don Esteban, escriba el número 1 en los comentarios y en la siguiente parte analizaremos juntos los síntomas con más detalle. Le hice a don Esteban la primera pregunta, muy sencilla, pero muy importante cuando valoramos un dolor en el pecho. Si podía señalar con un solo dedo el punto exacto donde le dolía. La forma en que una persona describe el lugar del dolor nos da más información de la que imagina. A veces, ese pequeño detalle cambia por completo nuestra orientación. Él no dudó. Levantó el dedo y tocó un punto muy concreto justo debajo del pezón izquierdo, diciendo que era exactamente ahí, sin extenderse, sin sensación difusa alrededor. Este dato es muy significativo, porque el dolor del corazón por falta de riego suele sentirse como presión o peso detrás del esternón, y no como un punto pequeño que se puede marcar con la yema del dedo. Desde el punto de vista del cuerpo, el corazón está profundo en el pecho, y cuando le falta oxígeno no se percibe como un dolor localizado en la piel. Cuando usted puede señalar un punto tan preciso, el riesgo de que sea un problema cardíaco suele ser mucho menor que cuando el dolor es amplio y difícil de ubicar. La segunda pregunta fue, ¿cuánto tiempo duraba cada episodio? Porque la duración del síntoma nos orienta mucho sobre su naturaleza. Don Esteban me dijo que cada vez aparecía durante 5 o 10 segundos y luego desaparecía solo, sin necesidad de tomar nada y sin dejar una sensación de peso después. Ese detalle casi nos permite descartar un dolor del corazón por falta de riego, ya que cuando una arteria se estrecha o se bloquea,
El músculo cardíaco sufre falta de oxígeno de forma continua, no solo unos segundos que se resuelven de inmediato. Desde el punto de vista del cuerpo, una verdadera falta de oxígeno en el corazón suele durar varios minutos y tiende a intensificarse si no hay reposo o ayuda médica. Los dolores que duran solo segundos y se repiten muchas veces a lo largo del mes, en la mayoría de los casos, están relacionados con los músculos del pecho, algún nervio sensible o incluso el aparato digestivo, más que con las arterias del corazón. La tercera pregunta que debemos hacernos es si el dolor se extiende hacia el cuello, la mandíbula, el hombro o baja por el brazo izquierdo, porque la dirección en la que se irradia es un detalle muy importante cuando valoramos el corazón. Don Esteban negó con la cabeza con tranquilidad y me dijo que el dolor se quedaba siempre en el mismo sitio, no se movía y tampoco le producía hormigueo ni pesadez en el brazo. El dolor del corazón por falta de riego suele irradiarse, sobre todo hacia el brazo izquierdo, el cuello o incluso la mandíbula, porque los nervios que transmiten esa sensación comparten caminos con esas zonas. En cambio, el dolor muscular de la pared del pecho o la inflamación de las costillas suele estar muy localizado. Duele justo donde está la molestia y rara vez sigue el recorrido típico del corazón. Por eso, fijarse en si el dolor se extiende o no es un punto clave que no debemos pasar por alto cuando evaluamos nuestros propios síntomas con calma. Seguí la exploración presionando suavemente justo en el punto que don Esteban había señalado, y de inmediato me dijo que ese era exactamente el lugar del dolor y que al tocarlo el pinchazo aumentaba con claridad. Este es un dato muy valioso, porque cuando una molestia empeora al presionar directamente sobre la pared del pecho, lo más frecuente es que el origen esté en el músculo, en el cartílago de las costillas o en estructuras superficiales, y no en el corazón. De la misma manera, si el dolor cambia al girar el tronco, al estirarse o al respirar profundo, casi siempre tiene que ver con los músculos entre las costillas o con las membranas que acompañan la respiración, ya que estas zonas se mueven con la postura y el aire. El corazón está más profundo dentro del pecho y no modifica la sensación solo porque presionemos la piel o cambiemos de posición. En el caso de don Esteban, el dolor aumentaba claramente al girarse hacia la izquierda, algo mucho más compatible con una molestia muscular que con un problema cardíaco. Sin embargo, cuando valoramos un dolor en el pecho, nunca nos quedamos solo con la molestia en sí, sino que miramos el estado general de la persona, porque el riesgo del corazón casi siempre es la suma de varios factores. Le pregunté a don Esteban si tenía la tensión alta, si alguna vez le habían dicho que tenía diabetes o el colesterol elevado, si había fumado durante muchos años y si en su familia alguien había sufrido una enfermedad del corazón antes de los 50. Todo esto forma parte del mismo cuadro. Estas preguntas parecen sencillas, pero nos ayudan a calcular el riesgo real del corazón, ya que quien acumula varios factores necesita un seguimiento más atento, aunque el dolor no sea típico. Si además la molestia aparece o aumenta al hacer esfuerzo, como caminar rápido o subir escaleras, solemos valorar pruebas como un electrocardiograma, una ecografía del corazón o una prueba de esfuerzo. No se trata de pedir estudios por rutina, sino de descartar situaciones peligrosas y dar tranquilidad con una base sólida y responsable. Después de escuchar con detalle los síntomas y revisar todos sus factores de riesgo, le pedí a don Esteban un electrocardiograma y unos análisis básicos para asegurarnos de que no pasábamos por alto nada importante. Los resultados fueron completamente normales, sin señales de falta de riego en el corazón, sin alteraciones peligrosas del ritmo y con una función cardíaca acorde a su edad. Eso ya nos dio un primer respiro de tranquilidad. Con la exploración y la forma del dolor, concluí que se trataba de una leve inflamación de los músculos entre las costillas, junto con un episodio pasajero de reflujo del estómago, dos causas muy frecuentes en personas mayores y que se pueden controlar. Le expliqué que la preocupación mantenida también puede tensar más los músculos del pecho, haciendo que el dolor aparezca con mayor facilidad y creando un círculo entre molestia y miedo.
Cuando comprendió esto, su expresión se suavizó y comenzó a respirar de manera más tranquila y regular. Sin embargo, hay situaciones en las que no debemos esperar y es necesario acudir a un médico sin demora, sobre todo cuando el dolor deja de ser un punto pequeño y se convierte en una sensación amplia, pesada, como una presión detrás del esternón. Ese tipo de molestia merece atención inmediata, especialmente a nuestra edad. Si el dolor dura más de unos minutos, no mejora con el reposo y además va aumentando poco a poco, sobre todo si aparece al hacer esfuerzo como caminar rápido o subir escaleras, debe valorarse con urgencia. Cuando se acompaña de falta de aire, sudor frío, náuseas o sensación de mareo, el riesgo para el corazón es mayor y no es prudente tranquilizarse en casa sin consultar. En esos momentos es mejor pecar de precavidos. Las personas con varios factores de riesgo como tensión alta, diabetes, muchos años de tabaco o antecedentes familiares de enfermedad cardíaca temprana deben ser aún más cuidadosas. En cambio, si el dolor está muy localizado en un punto pequeño, dura solo segundos y cambia con la postura o al presionar la zona, en la mayoría de los casos no corresponde a un dolor del corazón. Hoy, si alguna vez ha sentido un pinchazo en el pecho que le llenó de preocupación, en lugar de dejar que el miedo tome el control, deténgase un momento y hágase las 5 preguntas que he compartido en este video, porque el conocimiento nos ayuda a reaccionar con más calma y sensatez ante lo que sentimos. Cuando entendemos mejor nuestro cuerpo, el susto pierde fuerza. Recuerde que no todo dolor significa algo grave, y muchas veces el origen está en los músculos, en algún nervio sensible o en el aparato digestivo y no en el corazón. Después de reflexionar, haga una respiración lenta y profunda, mantenga el aire unos segundos y suéltelo despacio, porque una respiración tranquila también serena el sistema nervioso y puede aliviar esa sensación de presión en el pecho. Comprender nuestro propio cuerpo es el primer paso para cuidar el corazón de forma inteligente y duradera, en lugar de vivir atrapados en una preocupación constante. Cuando sabemos interpretar las señales, dejamos de imaginar siempre lo peor y empezamos a actuar con más serenidad. Soy la doctora Carmen López y el corazón no solo necesita medicación, también necesita calma, información clara y pequeños cuidados diarios. Si este video le ha dado tranquilidad, le invito a pulsar me gusta, compartirlo con sus seres queridos y suscribirse al canal para que sigamos acompañándonos en este camino de proteger la salud del corazón con confianza y sentido común.